de Dios. Seguimos entendiendo nuestra fe en la carta a los Efesios, este estudio que estamos haciendo. Esta carta es considerado por muchos un curso básico de cristianismo, de la fe en Dios, y estamos aprendiendo cosas básicas de la fe. Aprendimos que primero hay que recibir la gracia de Dios para poder recibir la paz de Dios. La carta nos presenta varias razones por las que alabamos a Dios, cómo Dios nos hizo hijos a través de la fe. Aprendimos cómo orar, cómo interceder por otros para que Dios les abra los ojos y puedan conocerlo. Entendimos también que la salvación es por gracia, no por obras, es para hacer buenas obras, y también cómo Dios nos salvó para el bien, que hemos sido reconciliados con Dios. Veíamos la semana pasada que Cristo es nuestra paz, que ha quitado las barreras que nos separaban. Hemos sido acercados con Dios y hemos tenido unidad, pertenecemos a la misma familia de Dios, seamos judíos o no seamos judíos, seamos extranjeros o no, tenemos acceso a las mismas riquezas de su gracia por medio de la fe. Y entonces esta pequeña carta tiene mucho contenido. Y ahora vamos a seguir estudiando la carta. Vamos al capítulo 3. Dice así el capítulo 3. Bueno, hablando del capítulo 3, después de estos dos primeros capítulos, pasa algo extraño, porque dice Pablo que se arrodilla y luego se vuelve a arrodillar en dos párrafos después. Pero empieza a explicar varias cosas en el principio de este capítulo. Dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por medio de su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia y a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos son para ustedes un honor. Recordando que Pablo estaba en la cárcel. Tiene una perspectiva diferente Pablo. Él empieza diciendo que es prisionero de Cristo. ¿Cómo? ¿Que no es prisionero de Roma? Pero eso que declara Pablo ya es mucho que decir. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Eres prisionero de Roma o eres prisionero de Cristo? La percepción de Pablo es distinta. Él ve las cosas de manera distinta. Él ve la realidad del reino de Dios. Pablo no se angustia demasiado por sus circunstancias. Él sabe que le pertenece a Cristo y eso
Eso le da paz. Para Pablo, Cristo es el verdadero rey. Él es quien gobierna por encima de los reyes y los gobernantes de esta tierra. Y eso le da tranquilidad. Saber quién tiene realmente la última palabra, aún sobre la vida y sobre la muerte. ¿Te parece a ti, Pablo, un simple prisionero? No, ¿verdad? No lo es, porque su enfoque es en Cristo siempre, y eso le da paz y confianza en el futuro. Tiene sus ojos espirituales abiertos y está enfocado en Dios. Así nosotros podemos recordar que pertenecemos a Cristo, que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y eso nos va a dar paz. Eso nos va a dar paz. Cristo es nuestra paz. Tenemos que enfocarnos en Cristo. En toda situación, primero somos de Cristo. No importa la situación difícil que estés librando, primero eres de Cristo, y eso te puede dar una mejor imagen del futuro, una mejor imagen de quién tiene realmente la autoridad y las riendas de la historia. Y eso te va a dar esperanza de gloria que hay en Él. En esta parte de la carta, Pablo empieza a hablar del misterio de Cristo. ¿Qué es este gran misterio de Cristo que fue revelado ahora a los profetas y apóstoles? Y estamos recordando que en ese tiempo había pasado mucho tiempo sin que hubiera un profeta, nada más 400 años. Entonces, que hubiera alguien que dijera, está pasando esto, era un misterio revelado. Y Pablo dice, bueno, ese misterio yo se los digo, es el plan de la gracia de Dios. Lo mismo que veíamos en la carta a los Colosenses, es la esperanza de gloria, es Cristo, Cristo en nosotros. Pero aquí aclara que ese nosotros no nada más soy yo y mis amigos judíos y todos los que tienen esta herencia judía, no, es para todos los que quieran. Lo que hablaba Warren la semana pasada, en aquel tiempo no era cualquier cosa ser judío, no, era muy importante. No estábamos en el pacto, todos los que no nacimos de judíos, no estábamos en el pacto de Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, somos un mismo cuerpo, participamos igual en las promesas de Dios en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya, todos pueden entrar a este plan de gracia de Dios, este misterio. Pablo lo revela. Dios quiere que todos tengan verdadera vida y tiene un plan de gracia. Qué hermoso es nuestro Señor. El misterio es que por medio de Cristo, Cristo en nosotros, es decir, en todos, sean judíos o no, que quieran acercarse a Cristo, Cristo es la esperanza de gloria, es la clave. Y ahora quiero hablar de esta imagen del laboratorio de Dios. No sé si usted ha visto un laboratorio en la tele o tuvo la oportunidad en la escuela de tener laboratorios. Había clases que eran requeridas que uno tuviera laboratorio. Es decir, que es un laboratorio. Y ahora por eso quiero que usted abra un poquito la mente, use un poquito la imaginación y me entienda. Quiero hablar un poco de la iglesia, porque lo que veo en esta carta, que la iglesia no es una improvisación de Dios. No es que, bueno, pues vamos a hacer la iglesia, ¿no? Pues ya, no. Es un plan de Dios. Es el plan, es parte de este plan de la gracia de Dios, es la iglesia. La iglesia es el proyecto de Dios para nosotros, y no solo para nosotros, es para todo el universo, incluyendo a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. La iglesia es para eso, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Será importante la iglesia o no? La iglesia es para mostrar la multiforme sabiduría de Dios. No es cualquier cosa la iglesia. Y tengo que aclarar, la iglesia no es el templo.
La iglesia no es el edificio, no son las paredes, no son las bancas, no es un lugar a donde vamos. La iglesia es la gente que ha experimentado la gracia de Dios, que ha recibido y que ha aceptado el evangelio, las buenas noticias en Cristo Jesús, que antes estábamos muertos en nuestros pecados y Dios aún así mandó a Cristo y Cristo murió por nosotros. Y todo el que crea en Él tiene vida eterna. Si usted se arrepiente y lo hace su rey, confesando sus pecados, Él lo perdona y le da vida eterna y le da mucho más, le da a su propio espíritu. Somos perdonados, somos regenerados, somos una nueva criatura. Volvemos a nacer, pero no físicamente, sino espiritualmente. Nuestros ojos se abren, podemos ver el reino de Dios y ya no estamos muertos, sino estamos vivos espiritualmente. Tenemos vida eterna con Cristo. Amén. Aleluya. Eso es completamente una buena noticia, es la mejor noticia que vas a recibir en el mundo. Por eso la iglesia está formada de gente, no es un edificio, somos nosotros, es la gente, es la iglesia, el pueblo de Dios, no el edificio. Y todos estos que han aceptado la gracia de Dios ahora son parte de su iglesia, pero la iglesia tiene un propósito. El propósito es ser parte de esta familia de Dios, es dar gloria a Dios, mostrar la sabiduría de Dios. Y por eso decía, yo no sé si usted ha tenido una clase de laboratorio o ha visto un laboratorio en la tele, y es una experiencia muy bonita y muy educativa que a mí me gustaría mostrar de alguna manera o de otra. Que usted se lleve esta experiencia, ¿verdad? Que no solo vea, que no solo escuche, sino que también lo experimente y que pueda entender de lo que estoy hablando. Un laboratorio, ¿qué es un laboratorio? Un laboratorio, ¿qué se hace en un laboratorio? En un laboratorio se pone en práctica todo lo que se aprendió en la clase, todo lo que el maestro estaba diciendo, bla, 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 que la gravedad, que esto, que lo otro, y ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Si todo esto que me están enseñando, vamos a ver si es cierto. Vamos a comprobarlo. Yo tuve muchas clases de laboratorio. Tuve clases prácticas, tuve talleres. Y es donde una teoría, una idea, un pensamiento pasa de ser algo abstracto, algo que está solo en mi mente, a algo real, algo que puedo ver, que puedo sentir, que es tangible. Y yo tuve muchas clases de física. Y después de que nos daban la teoría, teníamos que ir al laboratorio. Por ejemplo, el péndulo, la caída libre, los resortes, la fricción. Decían, no, es que la gravedad. Dice, pero pues, ¿qué es eso de la gravedad? ¿Cómo podemos comprobar que hay gravedad, que los cuerpos tienen una fuerza de atracción hacia la Tierra? Y lo que vamos a ver si es cierto, cómo funciona eso. Según Galileo, allá por el año 1500, dijo, sí, no importa, no importa. Si tú pones un león de un lado y un ratón del otro, ¿quién va a caer primero? El ratón, dice. Muchos piensan, no, pues el más pesado, ¿no? Pero dice, no, todos tienen la misma aceleración. Todos van a caer a la misma velocidad si no hubiera ningún otro obstáculo, ¿verdad? Como el aire. Pero si tú los avientas van a caer igual. Y no le creían. Y entonces dijo, bueno, voy a aventarme. La torre de Pisa, ¿usted la ha visto? La torre de Pisa es la torre que está inclinada ahí en Italia. Bueno, él se subió a esa torre, por eso se hizo tan famosa, y aventó 2 pelotas de diferentes pesos. Dijo, ahí va, 1, 2, 3, y ¡fum! Las aventó. ¿Y qué cree? Cayeron las 2 al mismo tiempo. Y calculó la velocidad de caída con el tiempo y sacó que eran 9.6 segundos. Estaba muy cerca de los 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Pero él hizo este experimento y usted lo puede hacer también. Agarre una hoja de papel, haga la bolita y agarre otra cosa más pesada, como un libro de estos. Si usted agarra los 2 y los hace bolita, voy a hacer este bolita.
¿Cuál va a caer primero? ¿Este o este? ¿El libro o la hoja? ¿Cuál pesa más? El libro. ¿Cuál va a caer primero? El libro. Los dos. Ninguno. No hay gravedad. Ahí va. Chéquelo bien. 1, 2, 3. ¿Cuál cayó primero? Los dos. Se puso en práctica lo que dice la gravedad. No importa su masa, no importa qué tan gordo estemos. Caemos igual que un flaco o uno más gordo que nosotros. Pero eso es lo que se hace en el laboratorio. ¿Sí ve? Yo le dije algo y usted a lo mejor no me creyó. Pero si yo lo pongo en práctica, me doy cuenta que sí, sí es cierto. La iglesia es el laboratorio de Dios, donde Dios pone en práctica todos sus conocimientos. Donde Él dice, bueno, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y vamos a ponerlo en práctica. Pero lo que a mí me llama la atención es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10. Las regiones celestiales aprenden de la iglesia. La sabiduría de Dios es multiforme, es diversa, es diferente. Ni las regiones celestiales la entienden. Tienen que aprender de la iglesia. Usted se imagina tal cosa. Los ángeles que están ahí con Dios, Dios les dice, no, el poder más fuerte es el amor. Y los ángeles dicen, ¿cómo va a ser? Compruébalo. Ve a la iglesia. Observa, los manda a la iglesia para que ellos aprendan de la bondad, del amor. Vayan a mi laboratorio donde las enseñanzas, las verdades divinas se ponen en práctica en mi iglesia. Las regiones celestiales aprenden de la iglesia, de gente como tú y como yo, que ha experimentado la gracia y el Espíritu Santo que tenemos en nosotros. ¿Que puede haber unidad por la sangre de Cristo que nos ha unido? Pues hay que ponerlo en práctica en la iglesia. Hay que dar a conocer cómo es una comunidad unida por Cristo, que ha derribado todas las barreras que nos separaban. Que es mejor ser amable y bondadoso, aún con el enemigo, con el que no te cae bien, con el extranjero, con el que está sufriendo. Hay que ponerlo en práctica en la iglesia, que se vuelva palpable la benignidad entre nosotros y con los demás. Somos el laboratorio de Dios. Aquí es donde se comprueban las verdades de Dios. Tenemos que ponerlas en práctica. Tenemos que mostrarle al mundo la sabiduría de Dios. Vaya propósito que tenemos. Somos importantísimos para la misión de Dios. Tenemos que volver palpable la benignidad. Tenemos que dar a conocer la benignidad, la sabiduría de Dios. No sabemos quién está observando. Tenemos muchas bancas vacías a lo mejor aquí, pero no sabemos si están los ángeles aquí viendo y aprendiendo, que nos haya mandado Dios y decir, miren, aprendan de esta iglesia, cómo ellos se aman, cómo muestran la benignidad. Pero no solo las regiones celestiales, el mundo las necesita. El mundo necesita saber sobre la paz de Dios, cómo vivir en libertad y en confianza, como un amigo de Dios. Eso es lo que dice Efesios, que uno puede venir a Dios en libertad y en confianza, como si fuéramos amigos. Oye Dios, ya vine. ¿Cómo ves? Me duele la cabeza. Aprendemos en la iglesia, ponemos en práctica lo que el Señor enseña, las verdades de Dios. Y uno puede decir, bueno, pero ¿a poco? Tú o yo podemos dar a conocer la multiforme, la diversa, la diferente sabiduría de Dios. Sí, sí podemos.
Tú encajas en el propósito de Dios. Mire lo que dice Pablo en el versículo 8. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Dios puede usar a cualquiera. Ese es el gran misterio del plan de la gracia de Dios, de la multiforme sabiduría de Dios. La gracia de Dios supera todo conocimiento. Por eso aún las regiones celestiales tienen que aprender de la gracia, de cómo vivir bajo la gracia, que puede utilizar hasta el que se siente más insignificante. Y eso pasa. Cuando entre uno más se acerca a Dios, más está consciente de su pecado. Por eso dicen los salmos, soy un gusano delante de Dios, pero eso no es lo que Dios piensa de nosotros. Somos importantes, somos su laboratorio, somos su iglesia, somos su pueblo. Si te sientes poca cosa o cómo Dios puede usarte, pues estás en el lugar correcto, estás en el laboratorio de Dios. La iglesia es donde se practican las verdades de la sabiduría divina, se comprueban las verdades de Dios. Aquí es que yo era un pecador y no veía, pero ahora puedo ver. Yo me sentía, yo no soy nada, pero el Señor me usó por su gracia. Yo no era inteligente, yo no era bueno, pero ahora soy bueno, porque he seguido las instrucciones de los experimentos que Dios da en su palabra. Vea las reacciones cuando uno sigue las instrucciones de la palabra de Dios, así como las reacciones cuando uno combina dos cosas y las pone al fuego. ¿Y qué pasa? Bueno, así lo mismo pasa con nosotros cuando seguimos las instrucciones de Dios. El fuego del Espíritu Santo hace que pasen cosas diferentes. ¿Qué pasa cuando alabas a Dios? ¿Qué pasa cuando bendices su nombre? Cuando oras, cuando intercedes por otros, cuando perdonas, cuando te gozas en Dios, cuando confías en Él, cuando le encomiendas a Dios tu camino. ¿Qué pasa? Aquí es donde se experimenta y se pone en práctica la sabiduría de Dios. Este es el lugar para hacerlo. La iglesia es el tiempo y el lugar para demostrar la unidad. Es el tiempo para ayudarnos unos a otros en la iglesia, de amar al prójimo, de hacer buenas obras, de buscar el bien. Porque para eso fuimos salvados, para hacer el bien. Seas extraño, seas diferente, sea uno, el que sea, nosotros estamos para hacer el bien y ver si es cierto, así como la ley de la gravedad. ¿Es cierto lo que dice Dios? Vamos a ponerlo en el laboratorio, vamos a practicarlo a ver si pasa lo que Dios dice que va a pasar. Somos el laboratorio de Dios y tenemos una gran audiencia. El mundo está viendo cómo nosotros lidiamos con el pecado. Ahora nos tocó como bautistas del sur lidiar con el pecado. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Somos el laboratorio de Dios. ¿Vamos a huir de Él? ¿Vamos a taparlo o vamos a hacer algo al respecto? Vamos a mostrar la multiforme sabiduría de Dios, su gracia, su amor. Tenemos esta gran responsabilidad, este gran propósito. La gente está viendo, los ángeles están viendo. Por eso tenemos que esforzarnos por dar gloria a Dios. Esa paz que el mundo anhela, que solo Dios puede dar, nosotros sabemos cómo se puede obtener. Sabemos el misterio de la gracia de Dios. La clave de todo es Cristo. Cristo en nosotros es el perdón de pecado, es la paz que necesitamos, que sobrepasa todo entendimiento. Es parte de la sabiduría multiforme de Dios. Y tú puedes experimentarla hoy. Cada vez más profunda, cada vez más gozo, cada vez más justicia, cada vez más amor, más esperanza, más fidelidad. Si empiezas a seguir las instrucciones de Dios,
si empiezas a poner en práctica sus experimentos, su palabra, vas a ver las reacciones y te vas a dar cuenta que Dios respalda su palabra y las cosas que Él dice que van a pasar, pasan. Amén. Aunque no somos dignos, Dios nos ha hecho sus hijos e hijas por la fe en Cristo. Así que no nos desanimemos por las pruebas, por las caídas, sino animémonos a cumplir el propósito de la iglesia. Esforcémonos para dar gloria a Dios, hacer los experimentos que hacen tangibles las verdades de la palabra de Dios. Arriesguémonos para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios que tanta falta le hace a este mundo tan perdido. Hagámoslo por nosotros, hagámoslo por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, que ellos también puedan experimentar la paz aquí en el laboratorio de Dios, que ellos puedan entender el plan de la gracia de Dios, la clave de todo que es Cristo Jesús. Y no solo nosotros, sino también nuestros vecinos. Pongamos en práctica el interceder por nuestros hermanos que están perdidos, que están en la oscuridad, y llevémosle la multiforme sabiduría de Dios. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos está dando. Nos está dando una apertura con los estudiantes de la universidad, donde la mayoría de las personas en la universidad, en esta universidad, el 99% se siente que no necesita a Dios o no tiene a Dios. ¿Quién les va a mostrar la sabiduría? Pongamos en práctica los experimentos de la palabra de Dios y veamos, comprobemos la palabra de Dios. Somos su iglesia, somos el laboratorio de Dios. Aquí es donde podemos hacerlo. Gloria a Dios. Amén. Amén.